Obviamente, como yo no puedo estar poniendo y sacando la fuente de alimentación e invirtiendo la polaridad cada vez que quiero que el motor gire para el otro lado, necesitamos hacer una técnica, un arreglo circuital para poder hacerlo de forma automática y segura. Para eso tenemos, por ejemplo, este circuito se llama half bridge o medio puente. La estructura es la siguiente. Primero tenemos que reconocer los símbolos. Este símbolo es una fuente de tensión. Esto es otra fuente de tensión. Ambas están unidas en un punto. ¿Sí? Y esta configuración se llama fuente partida. ¿Sí? En donde vamos a tener más menos 12 volts. Ojo con esto que hay una gran diferencia. Siempre teníamos solo 12 volts y 0 volts. Acá vamos a tener 12, 0 y menos 12. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Acordamos que nosotros vamos a recorrer el circuito en el sentido convencional de la corriente, no el sentido real, o sea, de positivo a negativo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese la llave A cerrada, ¿qué pasaría? Existiría un camino cerrado en donde voy por acá, vengo por acá, paso por acá no puedo venir porque está abierto, vengo por acá, atravieso el motor y llego de vuelta al negativo de esa misma fuente. O sea, tengo una corriente eléctrica en este sentido que sería antihorario. Ahora bien, eso es cierro la llave A, vuelvo a abrirla, cierro la llave B, ¿qué pasaría? Y ahora podría circular corriente por la fuente de abajo, ¿sí? Entonces vengo por acá, atravieso el motor, ahora tengo una corriente I2 en sentido contrario, paso, por acá no puedo venir porque está cerrado, abierto, paso por la llave B y vuelvo al negativo de esa misma fuente. Independientemente si esto se llama más o menos 12 volts, siempre lo que tenemos que hacer es recorrer la fuente desde su positivo hasta su mismo negativo. Entonces, ¿cuál es la desventaja de este circuito frente a otros? Es que necesito una fuente doble. O fuente partida. Necesito más o menos 12 volts. ¿Cuál es la ventaja? Que tengo una menor cantidad de contactos. Yo solamente con dos contactos puedo hacer la inversión de marcha. La inversión de marcha es gracias a que I1 tiene un sentido de circulación contrario a I2. Algo muy importante. Dijimos qué pasaba si cierro A, tenemos la corriente I1. ¿Qué pasaba si cierro B? Tengo la corriente I2. Ahora bien, si cierro A y B simultáneamente, tengo un cortocircuito. ¿Por qué? Porque estaría uniendo por acá los 12 volts con los menos 12 volts. Cuando yo armo estos circuitos tengo que tener mucho cuidado en el diseño y el criterio que uso. Es muy común cometer errores con esto y terminar con un cortocircuito en donde puedo quemar un componente o que sea peligroso para la salud de una persona. Bien, vamos a ver cómo podemos aplicarlo con los conocimientos que nosotros tenemos. Voy a tener, por un lado, la fuente de alimentación partida, más o menos 12 con el 0 volts. Después, voy a usar un relé simple inversor para hacer lo siguiente. Tengo que tener cuidado. Ojo, la bobina del relé se conecta entre más 12 y 0, no entre más menos 12, porque si lo conecto desde acá hasta acá tendría 24 volts. Y si tengo un relé de 12 y le conecto a 24 volts, quemo la bobina del relé. Entonces, tengo la bobina del relé con 12 y 0 volts. Obviamente, esto ya lo vimos muchas veces, cuando cierro este S1, que es un pulsador que yo lo activo manualmente, circula corriente por acá, energizo la bobina del K1 y cambia de estado todo aquello que sea K1. O sea, esto que está abierto se va a cerrar y esto que está cerrado se va a abrir. Vamos a analizar qué pasa en la etapa de potencia. Estado de reposo. No presiono acá. Esto no tiene energía. Esto está abierto, esto está cerrado. Por lo tanto, sí va a haber corriente, pero en este sentido, por el normal cerrado.
Ahora bien, cuando yo cierro esta llave, circula corriente por acá, energizo la bobina del K1, esto se cierra, esto se abre. Por lo tanto voy a tener corriente desde más 12 hasta el 0, en sentido contrario a lo anterior. Entonces, conclusión del principio de funcionamiento de este circuito. Por un lado, cuando está en reposo, gira para un lado. Cuando presiono S1, gira para el otro lado. Y algo muy importante, el motor siempre está girando, en este caso. O está girando en sentido horario o en sentido antihorario, pero nunca está detenido. ¿Por qué? Porque o está cerrado este contacto o está cerrado este contacto.